Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga. Soy su pastor Tomás Rodríguez de nuevo con ustedes y quiero compartir un pensamiento de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 13, sus versículos 10 en adelante. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Mateo 13, 10. Oiga lo que el Señor Jesucristo nos dice en esta preciosa narración. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En otro de los evangelios dice: mas a los que están fuera, no. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Dígalo en su casa. Amén. Si usted es uno de los que sus ojos ven, y sus oídos oyen, y su corazón entiende, entonces usted es uno de los privilegiados de la fe. Yo quiero hoy precisamente compartir el tema: el privilegio de la fe. No cabe dudas, hermanos, amigos que me están prestando atención, no cabe dudas que la fe es un privilegio. Es un privilegio tener fe, porque tener fe implica conocer al Dios vivo, conocer al Dios todopoderoso, poder admirar sus obras, poder verlo actuar, obrar en nuestras vidas y en el universo, en cada momento. Tener fe es haber despertado todos los sentidos espirituales de nuestro ser y estar conectados, no a la internet, no al WhatsApp, no al chateo, no conectado a un jueguito que se vuelve viral en ti y que te convierte en un vicioso, en un adicto que no tienes nada que hacer más que juego, videojuego, llamaditas, chateo, imágenes en el internet. No me refiero a esa conexión, me refiero a la conexión divina. Conectados con el Dios Todopoderoso. A esos que están conectados les revela a Dios sus misterios. Amigos y hermanos, hoy vamos a hablar de fe, de la verdadera fe. La fe que es aquella virtud extraordinaria en aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Este pasaje de la Escritura es uno de los pasajes más, digamos, ¿cómo pudiéramos usar la palabra? ¿Qué palabra pudiera ser aquí apropiada para definir este pasaje? Es un pasaje que nos lleva a ver la condición humana. Nosotros tenemos dos tipos de seres humanos: los que creen y los que no creen. Eso es todo. Los que creen y los que no creen.
Porque en la eternidad, cuando la humanidad se presente ante Dios, eso es lo único que va a marcar la diferencia. Estos creyeron, estos no creyeron. Así es que yo espero que usted permanezca con nosotros en esta hora y comparta este tema tan interesante, el privilegio de la fe. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué la fe es un privilegio? Porque, como dijo el apóstol Pablo, allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, no es de todos la fe. No son todos los que tienen fe. Ni siquiera son todos los que tienen fe los que están en los templos, en las iglesias. Usted se va a sorprender que muchos teólogos no tienen fe. Y se va a sorprender mucho más que muchos pastores no tienen fe. Al inicio de nuestra lectura, encontramos una pregunta que hacen los discípulos. Observe la pregunta. ¿Por qué les hablas por parábolas? Esa es la pregunta que se hacen los discípulos. Pero, ¿qué significa que el Señor les hable por parábolas? Lo primero que tenemos que saber es qué es una parábola. Una parábola, en el contexto bíblico, se define como la narración de una historia o una analogía, o una historia que contiene una analogía en la cual se presenta un hecho quizás conocido, generalmente conocido por la población, por la cultura de entonces, pero en la que se encierra o se envuelve una enseñanza espiritual, principios espirituales válidos para la vida presente y para la eternidad. Por tanto, en la parábola hay una lección espiritual que no todos pueden ver. Precisamente, solamente los que tienen fe genuina pueden ver lo que Cristo está enseñando en sus parábolas. Por eso el Señor se detiene a darles una respuesta a ellos muy contundente. Decíamos que este pasaje de la Escritura es un pasaje delicado, es complejo, porque nos habla de dos tipos de personas, dos grupos de gente, unos que tienen fe y otros que no tienen fe. El Señor dice, a la respuesta a esta pregunta, el Señor le dice a ellos, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los discípulos, los que siguen al Señor Jesucristo. Ellos siguieron al Señor Jesús cuando Jesús les hizo el llamado. Ellos no esperaron tener arregladas las cosas para seguir al Señor. No esperaron ni siquiera comprender mucho. Ellos simplemente aceptaron el llamado del Señor. Algunos no pueden seguir a Cristo porque necesitan entender todo. Ellos quieren entender cada cosa primero para poder seguir al Señor. Entonces se vuelven muy racionales. Y amigos, la razón es importante. Dios quiere que creamos también con nuestra mente y con nuestro corazón. Pero Dios quiere que por encima de nuestra mente y por encima de lo que podemos comprender en el corazón, prime en la reverencia y la fe y la confianza en la palabra de Dios. Por tanto, tienes que animarte a seguir a Cristo sin esperar comprender todo de Cristo, o sin esperar estar en las condiciones muy apropiadas que tú entiendes para seguir a Cristo. Tienes que hacerlo ahora. Al oír hablar de Él, seguirlo y dejar que Él se encargue de arreglar tu vida y de que Él se encargue de emparejar la carga en el camino. Así es que el Señor les dice a los discípulos, los que me siguen, esos tienen la revelación de los misterios del reino de los cielos. Pero a los que están fuera, como dice otro de los evangelios, no tienen esta revelación. A ellos se les habla por parábolas. Observe esto, uno de los grandes privilegios de la fe. Conocer, saber, entender los misterios del reino de los cielos. Es que la fe agudiza los sentidos espirituales del ser humano. La fe nos transporta al vehículo que comunica
al hombre con Dios, el Espíritu Santo. Esa fe nos transporta a otra dimensión. El hombre de fe vive en lo sobrenatural. El hombre, la mujer de fe, no está atrapado en las circunstancias terrenales. Está por encima de todo esto. El hombre de fe entiende su presente. Entiende la tarea que tiene por delante. Y sabe, ya conoce hacia dónde se dirige su destino. Así es que no hay secretos de Dios para un hombre de fe. Oiga lo que hemos dicho. No hay secretos de Dios para un hombre o una mujer de fe. La Biblia dice que Dios revelará a sus profetas su palabra, sus planes. Lo que Dios va a hacer se lo revela a los hombres y mujeres de fe. Aquellos que al oír la voz la aceptan, la creen. No solo creen la palabra de Dios, sino que creen al Dios de la palabra. Estos que confían en el Dios de la palabra y ponen su vida en sus manos y no toman una decisión pequeña o grande si no están seguros que cuentan con la aprobación de su Dios. Así es que el Señor está diciendo que los misterios son revelados a los que creen. Pero, dice el Señor, a ellos se les habla por parábolas. ¿Por qué ellos no pueden entender la parábola? Porque no tienen fe. Observe cómo Jesús dice en el verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven. Amigos, la persona que no tiene fe, no importa lo que vea, no creerá. La Biblia dice que las señales son para los incrédulos, pero óigame bien, las señales, después de ser mostradas, los incrédulos no cambiarán de estatus. Ellos no se virarán ahora a ser creyentes, no, seguirán siendo los mismos incrédulos de antes. La Biblia dice en Hechos, creo que el capítulo 13, su versículo 48, dice que Pablo estuvo predicando la palabra y que muchos oyeron la palabra y se maravillaban de la palabra que Pablo predicaba. Pero, dice, solo creyeron aquellos que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, el resto oyó la palabra, se maravilló, pero no creyó. No importa que vean las señales del poder de la palabra, seguirán sin creer. ¡Qué pena! ¡Qué pena, amigos, para el incrédulo! Que se atreve a ver la salida del sol hermosa o la puesta de un sol hermoso y no sabe a quién atribuirlo. O se lo atribuye a la evolución. Se lo atribuye al sinsentido del Big Bang, que según ellos formó el universo. Qué pena, qué dolor, que un hombre no pueda ver las maravillas que Dios ha mostrado y atribuírselas al Dios verdadero. Precisamente, hermanos, esta es la condición de estos hombres que no creen. Dice el Señor aquí, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y si no entienden, su corazón no puede convertirse. Este es el gran daño que hace la incredulidad. Que no importa lo que Dios haga frente a un incrédulo, no verá, aunque lo vea. No lo entenderá, aunque lo oiga. Y su corazón no se convertirá. Y por tanto, como su corazón no se convierte, tampoco es sanado. Sanado primero de la incredulidad. Amigos, a veces hemos llegado al Señor y todavía quedan reflejos de incredulidad. Me encanta la historia que se narra en Marcos capítulo 9, por allá por los versos 20 y tanto. En el verso 23, el Señor le dice a uno, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este hombre contesta, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Usted puede entender eso. Él cree, dice, pero él sabe que quizás su creencia es muy floja. Quizás él entiende que su fe no es tan poderosa. Él no está tan seguro de que cree. Por tanto, él le dice al Señor,
ayúdame en mi incredulidad a terminar de creer. Así quiere Dios que esté cada hombre terminado de creer. A Dios no le sirve un hombre que casi cree. A Dios no le sirve un hombre que casi se decide. A Dios no le sirve un hombre que está si acepta o no el mensaje, y aunque vea la contundencia de la palabra y el poder de la palabra, sigue sin creer. A Dios no le sirve un hombre así, porque un hombre así no puede ir a la guerra espiritual, porque será vencido. Porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así es que, amigos, necesitamos fe para poder vencer en todo lo que Dios pone por delante de nosotros y en esta hermosa batalla de la fe. Así es que estos hombres no pueden creer. Jesús está frente a una gran cantidad de personas. Oiga, una gran cantidad de gente que ha visto grandes milagros del Señor, pero siguen sin creer. Es sorprendente cómo el Señor se impresionó ante la falta de fe de estas personas. Mire, en el mismo capítulo 13, en su versículo 53, el Señor Jesús allí muestra uno de los grandes momentos de indignación y de tristeza del Señor. Dice la Biblia que llegó a aquel lugar. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Oiga, oiga, este caso es uno de los grandes, de las grandes demostraciones de la incredulidad. La Biblia aquí dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Hijo de María, hijo del carpintero, y están sus hermanos con nosotros. Jacobo, llamado mejor dicho Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Judas, el escritor de la carta de Judas en los evangelios. Hermanos del Señor. Pablo en Gálatas lo reconoce, hermano del Señor, a Santiago. Pero hay gente que no acepta que María haya tenido otros hijos. Hay gente que lee en la Escritura que la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Único Hijo, unigénito. Pero cuando habla de María dice, Jesucristo es el primogénito de María. Su hijo primogénito, Mateo capítulo 1. Así es que, ¿cómo puede la Biblia decir unigénito para el Padre y primogénito para María? Si está diciendo que primogénito para María es porque ella tuvo más hijos. Porque ¿cómo se le dice a una madre que tiene un solo hijo? Unigénito, hijo único, no primogénito. Porque cuando se habla de primogénito, se habla de primero. Si hay un primero, hay un segundo. Pero el incrédulo no lo cree. Ellos prefieren aceptar sus dogmas y sus tradiciones y creerle todas las mentiras que le narran otros. Porque no quieren abrir su corazón para aceptar la palabra de Dios tal cual está presentada. Hermanos y amigos, la incredulidad es tan terrible que viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden y no se pueden convertir. El problema de la incredulidad es que priva al hombre de la salvación, priva al hombre del perdón, priva al hombre de un entendimiento con Dios, de un acercamiento genuino a Dios, y lo alejará para siempre de Dios, la incredulidad. Pero, hermanos y amigos, estamos hablando de que la fe es un privilegio. ¿Por qué la fe es un privilegio? ¿Saben por qué la fe es un privilegio? Porque la fe es un regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. La fe no es algo que surge del espíritu del hombre. La fe es algo que Dios ha dado de manera gratuita.
Por tanto, Dios ha dado la fe a aquellos que oyen su palabra y le prestan reverencia. Eso es lo que dice Romanos 10:17. Dice, mas el oír viene por... La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Oiga, la fe viene del oír la palabra de Dios. Pero os digo, dice, antes bien por toda la tierra de Dios su voz, y hasta los confines de la tierra sus palabras. La palabra de Dios está en todas partes, pero siguen sin creer. Hoy tenemos palabra de Dios por todos los medios digitales. Tenemos palabra de Dios en la radio, en la televisión. Tenemos palabra de Dios escrita en los tratados. Tenemos palabra de Dios que está abundante y sobreabundante. Pero siguen sin creer. ¿Por qué? Porque la incredulidad ciega los ojos, cierra el entendimiento e impide que el corazón se arrepienta. ¿Y qué pasa cuando un corazón no se arrepiente? Que no puede ser sanado. No puede ser sanado, hermanos. Al principio de esta disertación decíamos que se sorprenderá usted de ver pastores que no creen, teólogos que no creen, hermanos que no creen. Por eso tantos enfermos espirituales. No me refiero a la salud del cuerpo, porque el cuerpo va a pasar como quiera. Lo más importante es la salud del alma, de la mente, del corazón, del espíritu. Hay personas enfermas en las iglesias, personas atrapadas en una profunda depresión, o personas atrapadas en una falta de perdón, en un rencor, en un resentimiento. Son incrédulos, no aceptan la palabra de Dios. El que no acepta la palabra de Dios no puede recibir su perdón. El que no acepta la palabra de Dios no puede recibir sanidad de su alma. Es cuando creemos que somos pecadores horrendos y que el perdón de Dios nos ha sido dado de manera gratuita en Cristo Jesús. Y entonces podemos ver la gracia maravillosa que nos ha salvado. Y cuando vemos la gracia que nos ha salvado, entonces en nuestro corazón surge gratitud permanente a Dios. Y nuestro rostro cambia. Entonces cambian nuestras actitudes. Y ahora vemos al mundo de otra manera. Vemos al mundo no como que nos debe algo. Ahora somos deudores de todos. ¿Por qué? Porque debemos amor, debemos gracia, debemos el perdón que hemos recibido por gracia. Entonces podemos ser instrumentos del Espíritu, porque ahora hay entendimiento. La fe es un privilegio. Es un privilegio porque nos pone en condiciones de ser usados como instrumentos divinos. Alabado sea Dios. Tú te puedes imaginar esto. El Espíritu de Dios obrando a través de un ser humano. Proveyendo al mundo toda la bondad de Dios a través de una vasija de barro. Una vasija de barro. Eso necesitamos entenderlo. Para que nos abramos a Dios y digamos, úsame, que lo más grande que puedo hacer en esta vida es ser usado por ti. Lo más grande es ser usado por el Señor. Así que mis amados amigos y hermanos, la fe es un privilegio. Y óigame esto, hay dos cosas que sorprendieron a Cristo en la tierra. A Cristo lo sorprendieron, se maravilló, dice la Escritura, con una persona que le mostró fe. La mujer sirofenicia de Mateo 15. Jesús se maravilló con la fe de esta mujer. El Señor se maravilló con la fe de Jairo. El Señor se maravilló con la fe de la mujer del flujo de sangre. Pero Jesús también se asombró. El Señor se asombró. En el verso 57 dice, se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero observe cómo lo dice Marcos capítulo 6. Marcos da una declaración mucho más contundente acerca de lo que el momento que Jesús vivió allí. Dice Marcos capítulo 6, en el verso
Vamos a tener la lectura completa. Dice el verso 1. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Oiga lo que está diciendo este escritor. Jesús no pudo hacer milagros. La falta de fe, la incredulidad, impide el obrar de Dios a tu favor. No importa la necesidad que tengas. Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe. La fe es el combustible que mueve la mano de Dios. La fe, dice la Biblia, que es la que nos hace agradables a Él. Es imposible serle agradable al Señor sin fe. Porque aunque en Cristo somos agradables, precisamente podemos estar en Cristo solamente por fe. Si no hay fe, no hay manera de estar en Cristo. Por tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que el Señor dice, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado. Hay incrédulos que dejan al Señor asombrado. Amigos, ¿por qué la fe es un privilegio? La fe es un privilegio porque, observe esto, hay, de acuerdo a la teología, se pueden encontrar tres tipos de fe. La fe común. La fe común es aquella a la que Dios apela. Dice Romanos 1:18 en adelante, y el capítulo 2 de Romanos, que Dios, el hombre pudo conocer a Dios por medio de las cosas hechas. Esa fe común acude o apela al entendimiento, al razonamiento del hombre. Dios quiere que el hombre, por medio de la fe común, pueda alcanzar a conocer lo que Dios, el poder y la gloria de Dios. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oyó, el hombre está llamado a, por medio de las cosas hechas del universo, poder descubrir allí el gran poder y la deidad de Dios. Pero lejos de eso, dice la Biblia, que habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Observe, amigo, Dios apela al conocimiento, a la razón, a la justa razón, para que viendo la creación, este inmenso universo, este complejo universo, el hombre caiga de rodillas y diga: definitivamente hay un Dios, aunque yo no lo conozca. Pero aquí hay alguien, un ser totalmente extraordinario y superior que ha creado todas las cosas. Pero lejos de eso, el hombre se vuelve en su vanidad, en su arrogancia, y ignora y niega a Dios la autoría de su creación. Esa fe común es la fe, es aquel atributo que Dios le concedió al hombre para que sea capaz de, por medio de las cosas hechas, saber
que Dios existe, que Dios es real. Pero amigo, esa fe no es suficiente para la salvación. La segundo tipo de fe precisamente es la fe que salva, la fe salvadora. Es esa fe que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es esa fe que dice el Señor Jesús, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa fe de Romanos 1:18 en adelante es una fe simplemente para tener claro que Dios es real. Pero dice Santiago capítulo 2, dice Santiago capítulo 2:18 que hasta los demonios creen y tiemblan. Esa fe empírica, esa fe que cree solamente porque ha visto, hasta los demonios la tienen y tiemblan, pero no serán salvos. Por tanto, la fe que salva tenía que ser manifiesta al hombre por las vías del entendimiento espiritual, no solamente de su razonamiento mental. Esa fe que salva, luego dice la Biblia que el Espíritu Santo que comienza a obrar y a operar en esta vida trae el don de fe para milagros. Hay una fe que obra milagros. Jesucristo dijo, si tuvierais fe con un granito de mostaza, le dirías a este monte, trasládate de este lugar y échate en el mar, y así sucedería. Jesús está usando quizás una hipérbole para decir que grandes cosas o todo puede ser posible a aquel que tiene esa fe de milagros. Yo oro a Dios por esa fe de milagros. Ya tengo la fe salvadora. Yo tengo la fe que da la razón. Pues cuando veo esta vasta creación solamente digo, cuán grande es Él. La hermosa alabanza, esa hermosa alabanza que nació precisamente de alguien que contemplando la hermosura y la grandeza de este universo, dijo, cuán grande es el que lo hizo, nuestro Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Esa fe que salva solo se recibe como una dádiva del Espíritu. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un privilegio, y es un privilegio porque ante el rechazo que ha hecho el hombre, al no aceptar por medio de las cosas hechas la existencia y la grandeza de Dios, entonces Dios otorga su fe como un privilegio, una gracia para aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio y han preferido seguir a Cristo que seguir el camino del error. La fe es un privilegio, un hermoso privilegio. Decíamos que la fe, en uno de los sermones anteriores, la fe se define en Hebreos 11:1 como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y explicábamos en ese sermón que la fe, precisamente en el sermón que habla de la seguridad cristiana, la fe surge de una experiencia con Dios. El objeto de la fe es Dios. No hay fe si no es en Dios. Cuando usted tiene su fe en un madero, en un leño, en una estatua, en una figura, en cualquier cosa que no sea Dios, eso no es fe, eso se llama incredulidad. La fe solamente se puede concebir en Dios. Es un atributo del Espíritu y es un don del Espíritu dado al hombre. El privilegio de la fe. Tienes esa fe. Esa fe que ha sido dada una vez a los santos, dice la Biblia. Esa fe que nos permite entrar en la dimensión espiritual y conocer el mundo espiritual y vencer en el mundo espiritual y en el mundo físico, apoyados en el poder de Dios que nos ha sido dado por su Santo Espíritu. Hermanos y amigos, tenemos un privilegio los que creemos. Hay un día que se va a manifestar ante toda la humanidad el gran privilegio que tuvimos. Porque ese día Dios pondrá a la derecha a los que creen y a su izquierda los que no creyeron. Y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, entrad
al gozo preparado para vosotros. Y a los de la izquierda, a los incrédulos dirá, apartaos de mí. Malditos, dice la palabra. Apartaos de mí. Tienes fe. La fe verdadera. La fe que te ha conectado con Dios. La fe que te ha conectado con el Hijo. La fe que te permite creer en Dios y en su palabra y reverenciarla. La fe que te lleva a saber quién eres en Cristo Jesús. La fe que te da la seguridad de la salvación. Esa fe que te hace vivir cada día confiando en el Todopoderoso. Esa fe con la que te levantas cada mañana y te acuestas cada noche. Esa fe que te da la confianza de vivir en paz, sabiendo que ya Cristo hizo todo para darte seguridad eterna. Hermanos y amigos, hay un privilegio en la fe. La fe está al alcance de aquellos que siguen la palabra. Levántate hoy en fe, en una fe inicial, quizás como dice Cristo, como un granito de mostaza. El tamaño de la fe no es lo importante es que sea fe. Así es que en esta hora te pido, si quieres iniciar el camino de la fe, que cierres tus ojos donde estás y hagas esta sencilla oración conmigo. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, quiero aceptar el camino de la fe. Quiero aceptar vivir confiado en ti. Seguir tus caminos. Seguir, oh Dios, tus ordenanzas. Señor, ser guiado por tu Santo Espíritu. Yo quiero, Señor, yo quiero. Como dijo al hombre de Marcos 9:24. Ayuda la incredulidad, Señor, de aquellos que quieren seguirte, pero tienen dudas en su corazón. Ayuda su incredulidad. Oh Espíritu Santo, y llénalos de fe. Llénalos de fe, oh Dios, ahora. Reprende la incredulidad, Señor, y haz darles la victoria, mi Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga poderosamente. Hasta la próxima. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado
La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés.